Hola, continuamos con el segundo vídeo del curso de Node.js y Express y cómo crear una API REST utilizando esas tecnologías. En el primer vídeo vimos la instalación de Node.js, la instalación de Express y un uso muy básico de las herramientas. En este vídeo sí nos vamos a centrar más en la creación de una API REST, pero antes de hacerlo pues tenemos que explicar un poquito algunas cosillas. Primero, qué proyecto vamos a hacer y cómo lo vamos a plantear. Mi recomendación cuando vayáis a crear un proyecto de prueba y un proyecto real también es que tengáis muy claros cuáles son los requisitos que queréis que cumplan vuestro proyecto. Los requisitos suelen ser requisitos funcionales, no funcionales y de información. En nuestro caso lo que vamos a hacer es un proyecto de prueba que queremos que sea muy sencillo porque es un proyecto didáctico, un proyecto que sirva para aprender. Los requisitos no funcionales van a ser Express, Node.js y utilizar una base de datos relacional. Los requisitos funcionales, sin embargo, son un poco más complejos. La idea es que nuestro proyecto sea una herramienta interna de un tablón de notas para una empresa y por lo tanto pues queremos que las notas que se publiquen en esa herramienta estén visibles a todos los miembros de la empresa. Va a ser una herramienta interna, no una herramienta a la que tenga acceso gente del exterior de la empresa. Es decir, cualquier persona que tenga acceso a la herramienta, haya hecho login o no, va a poder ver las notas que están publicadas. Todos los usuarios pueden crear sus propias notas, pueden eliminar y modificar sus notas, pero no las de los demás usuarios, a no ser que seas el administrador. El administrador sí que puede eliminar las notas de otros usuarios y modificar las notas de otros usuarios. Todo el mundo debe ser capaz de darse de alta, pero solo el administrador tiene la capacidad de dar de baja a un usuario. Cuando planteéis un proyecto de prueba, intentad que sea sencillo, que no sea excesivamente complejo y que esté bastante claro qué es lo que queréis conseguir, es decir, delimitar qué es lo que queréis conseguir con ese proyecto, sobre todo si queréis terminarlo completamente. Bueno, pues ya hemos visto los requisitos no funcionales y los requisitos funcionales. Vamos a ver algunos de los requisitos de información que tiene que cumplir nuestro proyecto. Primero, queremos que el proyecto sea un proyecto bastante contenido y por lo tanto no queremos mantener demasiadas tablas. Por eso vamos a intentar delimitar mucho qué es lo que queremos conseguir. Mira, de cada usuario solamente vamos a almacenar un ID, que va a ser el identificador único, la clave primaria, el nombre, el correo electrónico y la clave. El email será único para cada usuario. Cada usuario además podrá escribir varias notas de las que será el autor. Una nota nada más que puede ser escrita por una única persona. De cada nota se va a almacenar solamente el nombre, la fecha en la que se creó y el texto que contiene. Fijaos una cosa, no almaceno en ningún momento ninguna información que identifique al usuario administrador, es decir, no hay un campo en la tabla de usuarios que sea el campo rol para indicar que eres administrador o eres un usuario normal. ¿Cómo podemos entonces distinguir al usuario administrador del resto de los usuarios? Bueno, pues varias maneras de hacerlo. Una, como lo hacen los sistemas operativos, simplemente el primer usuario que se crea va a ser el administrador. En los sistemas operativos es así durante la instalación, el usuario que tú creas durante la instalación del sistema operativo, ese usuario tiene permiso de administración. Otra manera de hacerlo sería simplemente, bueno, pues a través de, en vez del ID, pues a través del correo electrónico. Por ejemplo, un correo de admin@admin.com, pues ese es el administrador. O en mi caso voy a utilizar j@j.es para identificar al usuario administrador. Me parece que es más cortito y también me parece que es una manera suficientemente buena para eso, para un proyecto didáctico. Con los requisitos que estamos planteando aquí de información, evidentemente tendríamos que pasar a hacer un breve análisis. Hago un diagrama de la relación y veo que solamente me aparecen, bueno, dos entidades y una interrelación entre ellas. Un usuario escribe varias notas y una nota es escrita por un único usuario. Y con eso el modelo relacional que me aparece, pues el que aparece ahí a la izquierda, ¿no? Son solamente dos relaciones y por lo tanto dos tablas. La clave primaria de la relación de usuario pasaría a ser clave ajena de la relación de notas y por lo tanto solamente necesito dos tablas que implementar en mi base de datos. Insisto una vez más, cuando tengáis un proyecto de prueba, intentad que sea muy contenido en la funcionalidad y en los datos que tenéis que manejar. Para mí un proyecto no debería tener más de 2 o 3 tablas en la base de datos. ¿Por qué? Porque si en cada tabla yo tengo que tener una manera de insertar, modificar, eliminar y leer la información de cada una de esas tablas, pues resulta que también tengo que tener probablemente cuadros de diálogo en la interfaz para conseguirlo. Si son 4 operaciones por cada tabla, si tengo 3 tablas, pues resulta que ya tengo 12 pantallas diferentes en mi interfaz para poder hacer o utilizar esa funcionalidad, que llega un momento en que está repitiendo una y otra vez las mismas operaciones. Es decir, vuelvo a hacer un formulario, vuelvo a hacer las mismas peticiones, vuelvo a comprobar que todo funciona, manejo de errores. Llega un momento en que por repetir muchas más veces las mismas operaciones, tú no estás
estás aprendiendo más, simplemente estás repitiendo el mismo trabajo. Ahora que tenemos un poco más claro qué tipo de aplicación queremos crear, vamos a pasar a ver las características de la API REST que vamos a crear. Primero, características genéricas de cualquier API de tipo REST. Vamos a ver solamente las características clave. Primero, utilizamos métodos estándar de HTTP, verbos estándar de HTTP. Cuando yo creo un formulario en HTML, yo le puedo poner un action y le puedo poner un método. Y en el método normalmente se puede poner get o post. Queréis más verbos, tenemos el get, el post, el put, el delete. Todos esos verbos me permiten una mayor expresividad a la hora de crear mis APIs. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre vamos a actuar a través de esos verbos y una serie de rutas sobre una serie de recursos. Y esos recursos se representan a través de la URL, los endpoints que hablábamos en el vídeo anterior. Como suele suceder, además, cada una de las peticiones son sin estado, es decir, el servidor no maneja información de peticiones previas. Por lo tanto, cada petición que se realice desde el cliente debe contener toda la información necesaria para realizar alguna operación sobre algunos de esos recursos. La información de esos recursos se puede representar de maneras diferentes. Por ejemplo, es muy común que sean en XML o en JSON. Nosotros vamos a utilizar solamente JSON. Para mí XML es una tecnología antigua y yo voy a intentar evitarlo siempre que pueda. Finalmente, el hecho de que estemos utilizando verbos estándar de HTTP, ya digo, con una mayor expresividad, que los recursos se puedan acceder a través de la URL, se puede hacer referencia a ellos a través de la URL, y el hecho de que la representación sea siempre en el mismo formato, en JSON por ejemplo, bueno, pues hace que sea una interfaz muy uniforme y sencilla de utilizar. Eso favorece la interoperabilidad entre diferentes sistemas. Es decir, dentro de mi empresa yo podría tener diferentes interfaces gráficas que hagan uso de la API REST que nosotros vamos a crear para conseguir algo de información. Vamos a ahondar un poquito más en esto, ¿vale? Mirad, hemos dicho que vamos a acceder a los recursos que maneja nuestra API a través de distintos endpoints, a través de distintas rutas y a través del uso de una serie de verbos HTTP estándar. Dependiendo del verbo y la ruta, conseguimos expresar que queremos hacer algo sobre un recurso. En nuestro caso, nuestra API se basa en el manejo y gestión de notas que crean nuestros usuarios y por lo tanto nota es uno de los recursos que tenemos que gestionar a través de esos endpoints, a través de esas rutas y a través del uso de esos verbos HTTP. Mirad, en el vídeo anterior lo que hicimos fue crear un servidor web en el que utilizamos el puerto 3000. Pues bien, si nosotros utilizásemos ese mismo puerto, esa URL, aquí en una petición de tipo get, nuestro servidor barra el recurso, en nuestro caso nota, barra el ID de la nota, lo que estaremos diciendo es que queremos recuperar información de la nota cuyo ID es el número 5. Sin embargo, si el verbo que utilizamos es el verbo delete, lo que estamos diciendo es que queremos eliminar la nota cuyo ID es el número 5. Fijaos que aunque la URL sea la misma, el hecho de que el verbo cambia la operación que queremos realizar sobre el recurso. En un caso obtenemos información, en el otro caso eliminamos el recurso. En la tabla podemos ver las distintas combinaciones de endpoints con verbos, es decir, las rutas con los verbos y la funcionalidad, es decir, qué operación queremos realizar sobre el recurso. Por ejemplo, si estamos utilizando una operación de tipo get sobre el endpoint nota, lo que vamos a obtener es información de todas las notas que se encuentran almacenadas en nuestra base de datos. Sin embargo, si el endpoint que utilizo es nota barra y el número que identifica una nota, lo que voy a obtener no es información de todas las notas, sino información de la nota cuyo ID indico en el endpoint, en la ruta. Si esa misma ruta la utilizo pero con el verbo delete, lo que estoy indicando es que me elimine ese recurso con ese ID concreto, que es el ejemplo que aparece aquí. Fijaos, sin embargo, que si cambiamos el verbo y en vez de utilizar delete lo que utilizamos es put, lo que estaríamos haciendo sería modificar ese recurso. ¿Qué diferencia hay entre put y patch? Bueno, pues la diferencia es que patch sirve para modificar solamente una parte del recurso, mientras que put modificaría el recurso completo. La diferencia en la práctica es tan pequeña que realmente no se suele distinguir entre uno y otro. Y de hecho nosotros en nuestro proyecto no lo vamos a hacer, simplemente vamos a utilizar
put como sinónimo de modificar el recurso. El método post se utiliza para crear notas, es decir, simplemente le mandaríamos a través de un objeto JSON desde el cliente los datos de la nota que queremos crear y automáticamente, bueno, pues esa nota sería creada en nuestro backend. Si en vez de utilizar el método post utilizamos el método get, lo que haríamos sería obtener información de todas las notas. Una cosa a tener en cuenta es que las peticiones son idempotentes, salvo post. ¿Qué significa que sean idempotentes? Pues que no se van a producir efectos indeseados y secundarios por el hecho de que se repita una petición. Es decir, si yo repito varias veces esta petición de get, lo que hará será simplemente el servidor mandar varias veces la información de la nota que le estoy indicando. Si le repito varias veces esta de delete, lo que va a pasar es que la primera vez se eliminará y las siguientes veces, bueno, pues dará un error, pero la nota queda eliminada. No se produce un efecto indeseado porque se repita la operación. Pero eso no es así con las peticiones de tipo post, porque las peticiones de tipo post se utilizan para crear recursos nuevos. Si yo repito varias veces la misma operación de crear, por ejemplo, porque el usuario le ha dado varias veces rápidamente al botón de enviar datos o crear notas o lo que sea, pues lo que va a ocurrir es que se va a crear, si se han mandado 3 peticiones de tipo post, se van a crear 3 notas distintas con 3 IDs distintos. Eso será un problema de usabilidad para la interfaz. Simplemente lo que haríamos sería que cuando se le dé al botón, ese botón se bloquee para que no se pueda volver a mandar otra petición hasta que no haya terminado la anterior o al menos haya pasado un tiempo prudencial. Vamos a ver uno de los ejemplos típicos que se suele utilizar utilizando la API de Pokémon. Mirad, si yo escribo PokeAPI, aquí me lo encuentro. Bueno, pues esta es una página de prueba para ver cómo se utiliza, cómo se implementa una API de tipo REST como la que nosotros vamos a crear. Bueno, pues esta ya está creada simplemente para poderlas utilizar. Es uno de los recursos didácticos que se suele utilizar en las aulas. En este caso, si hacemos esta petición que me está indicando por aquí, la ruta sería esta que aparece por aquí, barra Pokémon barra el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo pongo aquí Pikachu y le doy aquí a Submit, pues lo que me obtengo es este objeto JSON que contiene toda la información referente a Pikachu. Mirad, si nos venimos por aquí a Checkout the Docs, mirad, si nos venimos aquí a la parte esta de Pokémon, me vengo aquí a... Vale, mirad. Esto lo que me está indicando es que hay un endpoint, que es con el verbo get, que consiste en realizar una petición a esta ruta, este endpoint, indicando un ID. Y por lo tanto lo que voy a obtener es información sobre un Pokémon concreto. Copio este endpoint. Cuando yo le dé al intro voy a realizar esa operación. Le doy acá. ¿Qué es lo que me ha devuelto? Como no le he indicado el ID y es una operación de tipo get sobre el recurso Pokémon, me devuelve toda la información referente a todos los Pokémon que he encontrado. Fijaos que son 1302 Pokémon lo que se encuentran. Sin embargo, si yo le digo, oye, no, sobre este recurso concreto, lo que me obtengo es solamente lo que me devuelve, solamente la información referente a un Pokémon concreto, que en este caso es Charmander. Voy a destacar esta URL, este endpoint, y lo voy a poner un poquito más grande para explicarlo. La operación que nosotros hemos realizado es una operación de tipo get sobre este recurso. Si en vez de nosotros utilizar la operación de tipo get, el verbo get, hubiéramos utilizado el verbo delete, lo que hubiéramos indicado es que queremos eliminar el Pokémon cuyo ID es 4. Otra cosa que quiero también destacar es lo siguiente. Mirad, esto se considera una buena práctica, el poner barra API para indicar que no es una ruta de una página web, sino que es parte de una API. Eso nosotros lo vamos a hacer. Y también se considera una buena práctica el indicar, de alguna manera, la versión de la API que estamos utilizando. En este caso, la Pokémon API pues tiene dos versiones distintas. Tiene la versión 1, que es una versión anterior, y ahora estamos por la versión 2. Si en un momento dado, más adelante, queremos cambiar a la versión 3, pues simplemente modificaríamos el endpoint indicando la versión que queremos utilizar. Cuando todas las herramientas que utilizaban la versión 2 o la versión 1 ya se hayan eliminado, pues podemos quitar de nuestro backend precisamente todos los endpoints referentes a versiones anteriores. O si hay herramientas de tipo legacy que todavía tienen que utilizar esa versión antigua de la API, separamos lo que es la versión antigua de la API de la nueva. Venga, vamos al lío. Cierro esto y vamos a meternos ya un poquito en código. Abro por aquí. Nosotros creamos nuestro proyecto en Express. Aquí hay un directorio server y abro el Visual Studio Code en este directorio. Venga, cierro y nos quedamos por aquí. Voy a arrancar también el servidor npm run
start y ya tendríamos nuestro servidor arrancado en este puerto. Abro también el navegador, prendo. Esto es lo que estuvimos haciendo el otro día. Con lo que vimos el otro día y con lo que hemos visto hoy ya podríamos empezar a crear nuestra API de tipo REST. ¿Qué pasa si yo tengo distintas entidades, distintos recursos que manejar? Yo tengo, por ejemplo, en nuestro caso ya tenemos notas y usuarios. Imagínate que también tuviéramos notas de, yo qué sé, recursos tipo categoría. Todo eso, si lo tenemos que tener en un único fichero, todas las rutas estas que nosotros estuvimos creando, este fichero se volvería muy largo y muy complicado de manejar. Por eso no se utiliza así. Hay muchas maneras de organizar un proyecto con Express porque no es opinativo, te da mucha libertad y eso hace que haya muchas maneras diferentes de organizar el código. Yo voy a explicar una manera, quizá tú conozcas otra que sea mejor. En cualquier caso, lo que voy a hacer es eliminar las rutas que ya teníamos creadas y lo que voy a hacer es crear un fichero aparte que me gestione las rutas de las notas y un fichero aparte que me gestione las rutas de los usuarios. Voy a venirme por aquí, voy a crear un directorio que se llame routes y dentro de este routes voy a crear un fichero que se llama notas routes.js. Ese fichero lo que voy a hacer es importarlo, import, y le vamos a indicar a Express que lo utilice como middleware. No preocuparse por el tema de los middleware porque los vamos a indicar más adelante. Bueno, pues simplemente lo que estamos diciendo es que cuando tengamos rutas relacionadas con las notas, esas rutas van a estar definidas en este fichero de aquí. Vamos a modificar el fichero. En notas routes lo que vamos a hacer es primero importamos Express from Express, es decir, importamos el paquete Express y vamos a crear un enrutador. .get y vamos a suponer que nuestra sea barra nota barra bueno, mentira, barra nota, vamos a empezar por aquí, vale, rec res información de todas las notas y finalmente export default router. Vamos a explicar esto antes de continuar. Mirad, nosotros lo que estamos escribiendo en este fichero notas routes es un módulo. ¿Qué es un módulo en JavaScript? Un módulo es simplemente un trozo de código con funcionalidad que se encuentra aislado a la espera de ser utilizado por otro código. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando aquí el módulo Express, que es uno de los paquetes que instalamos. Fijaos que si yo pongo el ratón por encima, me indica que es un módulo. Bueno, pues simplemente lo que hago es que lo importo para utilizarlo. Concretamente estoy creando un enrutador de los que me crea Express para ser utilizado. Lo que estoy indicando aquí es similar a lo que hicimos en el vídeo anterior, en el sentido de que estoy indicando cuál es el endpoint, la ruta. Lo que estoy indicando es que cuando recibo una petición que sea de tipo get sobre la ruta barra nota, lo que quiero es que se ejecute esta función que he puesto por aquí. Esta función recibía dos parámetros, un objeto de tipo rec y otro objeto de tipo res. El objeto de tipo rec es el request, el objeto que contiene todos los parámetros de la petición que hemos recibido. Y res es el objeto que vamos a utilizar para mandar información de vuelta al cliente. Por ejemplo, en este caso lo que estoy haciendo simplemente es mandar un trozo de texto, en este caso en esta cadena que indica que es información de todas las notas. Y lo último que hacemos es simplemente este router que hemos creado nosotros aquí, pues lo estoy exportando porque de nuevo estoy creando un módulo que quiero que sea utilizado por otro trozo del programa. Por lo tanto, exporto aquellas partes que puedan ser accesibles desde el exterior del módulo. Bueno, vuelvo a poner esto así, simplemente porque queda más compacto. ¿Dónde se está utilizando? Pues mira, si nos vamos al index.js, lo importamos aquí. Del mismo modo que en nuestro fichero aquí estamos importando Express, o también lo hacíamos aquí mismo, importando módulos que nosotros utilizábamos. Bueno, pues aquí importamos el módulo notasroutes.js e importamos lo que exporta. Este módulo está exportando el enrutador. Bueno, pues eso es lo que nosotros importamos aquí y simplemente le indicamos que lo vamos a utilizar como un middleware a Express. De modo que cuando realicemos una petición desde el cliente, esa petición llegará a este fichero de por aquí y ese fichero, ese módulo, lo que va a hacer es comprobar si tiene algo que hacer con esa petición. Es decir, si una operación de tipo get sobre barra nota, pues entonces se ejecutará este trozo de código que mandará información de vuelta. Por ejemplo, si yo vengo por aquí y le digo, oye, barra nota, no se puede conectar. Vale, ¿por qué no se puede conectar? Venga, mira, lo que ha pasado es esto. Se me ha olvidado poner aquí la ruta en la que se encuentra. Eso es importante. Si no indicamos la ruta, no es capaz de encontrar el módulo. Ahora, fijaos cómo efectivamente información
Acordaos que cuando estamos hablando de una API de tipo REST, cuando es barra nota, barra usuario, barra el recurso que sea, lo que queremos es recuperar información de todos los recursos de ese estilo. De esta manera, si yo, por ejemplo, fuera, en vez de tipo get, fuera una petición de tipo post sobre barra nota, lo que querríamos hacer sería crear una nota con los parámetros, con la información que obtenga desde el cliente. Podemos ver que cambiar el verbo de una petición a la hora de tratarla, simplemente en vez de poner get pondría delete, o pondría put, o pondría patch, o pondría cualquier otra cosa. Imaginaos este caso. Yo quiero obtener información, pero no de todas las notas, sino de una nota concreta. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues sería una operación de tipo get sobre barra nota, barra, bueno, el ID de la nota cuya información quiero recuperar. Entonces tendríamos que crear nota 1 y luego otra ruta con nota 2 y luego nota 3 y luego nota 4. No, evidentemente lo que se hace es que se utiliza una ruta dinámica, es decir, un parámetro de la ruta. En el parámetro ID va a tener precisamente el ID de la ruta que queremos recuperar. Por ejemplo, podría recuperarlo así, rec.params.id. De manera que cuando yo realice una operación de get barra nota, información de todas las notas, pero si le digo no, de la nota 5, o información de una nota. La nota. Ahora sí, información de la nota 5, pero si en vez de eso le digo la nota 567, me devolvería la información de la nota 567. Con esto que hemos creado aquí, fijaos que ya podríamos tener el resto de las rutas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, pues con delete barra nota sería eliminar la nota que aparece por aquí. Y luego finalmente tendríamos también una ruta que sería put, modificar la nota tal. Estas son todas las operaciones que vamos a permitir sobre el recurso nota. Precisamente, que estoy repitiendo mucho nota, fijaos cómo la ruta esta de barra nota, barra nota, barra nota, barra nota, barra nota, se repite constantemente. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Aquí, indicarle simplemente que queremos utilizar ese fichero de ruta precisamente cuando el endpoint que se esté utilizando sea barra nota lo que sea. Si es barra nota lo que sea, entonces utiliza este enrutador. En caso contrario, pues no lo utilice. Y eso nos simplifica mucho este fichero. Puedo agrupar las notas primero porque este barra nota ya no es necesario, ¿vale? Con lo cual lo podemos quitar. Y me quedaría así. Y luego porque puedo agrupar las notas, las rutas. Aquí tengo rutas que incluyen el ID y rutas que no incluyen el ID. Pues lo que puedo hacer es decir, cuando la ruta sea así, esta será sin incluir el ID, bueno, pues tenemos esta operación. Y tenemos también esta operación. Así, quito esto. Y ahora esta del ID, lo que voy a hacer es llevármela para abajo. Vale. Y haríamos exactamente lo mismo. Cuando la ruta sea barra 2.id, entonces si la operación es esta, esto ya no hace falta ponerlo porque aparece arriba, se ejecutará esa función. Cuando sea de tipo delete, será esta de por aquí. Esto de nuevo ya no hace falta ponerlo. Y finalmente cuando la operación sea el verbo get, pues entonces queremos que se ejecute esto de por aquí. Y esto hemos dicho que ya no hace falta. Y esto se me ha olvidado quitarlo y lo quito ahora. Segundo. Vamos a comprobar que funciona antes de continuar. Por ejemplo, le digo que sea la nota 78 y efectivamente sigue funcionando. Y si le digo que sea nota, información de todas las notas. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho simplemente es compactar un poquito el fichero. Simplemente separarlo, las rutas que son dinámicas, son estas de aquí abajo, de las que no son dinámicas. Pero sigue funcionando exactamente de la misma manera. Es decir, cuando recibimos una petición desde el cliente a nuestro servidor, este servidor lo que hace es que si empieza el endpoint al que se está accediendo por barra nota, lo que va a ocurrir simplemente es que se va a tener en cuenta el contenido de este nota routes que hemos importado de este fichero. Como empieza por barra nota, pero no tiene nada más detrás, no tiene barra ID, ni tiene un identificador, ni tiene nada de extraño, pues simplemente va a ser una de estas dos rutas. Como es una petición de tipo get, porque desde el navegador con la URL solamente podemos hacer peticiones de tipo get, pues se va a ejecutar esta de por aquí. Y por lo tanto lo que se manda es información
información de todas las notas. Cuando la petición es esta de por aquí, lo que está ocurriendo es que se recibe una petición, como empieza por barra nota, se pasa al notas routes, al enrutador, y como en este caso tiene una ruta dinámica porque tiene barra un parámetro, pues ese parámetro aparece por aquí. La petición, de nuevo, como es desde la URL del navegador, es de tipo get y por lo tanto se ejecuta esto de por aquí, simplemente indicando cuál es el parámetro que queremos modificar, eliminar, el recurso que queremos recuperar. Como desde el navegador nosotros no podemos realizar operaciones de tipo put o de tipo delete o de tipo patch de una manera sencilla y rápida, lo que voy a hacer es utilizar curl. Mirad, yo con curl puedo hacer operaciones indicando aquí con "-x" el verbo que yo quiero. Por ejemplo, localhost 3000 barra nota. Información de todas las notas. Si yo le digo que es nota 67, información de la nota 67. Si en vez de utilizar get quiero utilizar post, cannot post nota 67. Claro, tonto de mí, estoy intentando hacer una operación de post a nota 67. Y si nos fijamos en nuestra ruta, eso significaría que sería este tipo de ruta, pero aquí no existe el verbo post. ¿Por qué? Porque post se utiliza para crear. Realmente para crear una nota no indicamos el ID de la nota que queremos crear, porque el ID va a ser incremental en la base de datos. Simplemente haríamos crear una nota. Si en vez de post le digo que sea de tipo put, pues sería, de nuevo, no puedo hacer un put sin indicar el identificador de la nota que yo quiero. Por ejemplo, la 43. Pues modificaríamos la nota 43. Y lo último sería el delete. Y eso me eliminaría la nota 43. En muchos sitios es muy común que se utilice una aplicación que se llama Postman. Se puede utilizar Postman para probar una API, pero realmente a mí me parece innecesario. Sobre todo me parece una complejidad innecesaria en el nivel en el que nosotros nos estamos moviendo. Realmente con el curl se pueden hacer todas las operaciones, simplemente, ya digo, indicando con curl "-x" el verbo que a mí me interesa, localhost 3000 barra nota. Simplemente modificando esta información y el verbo que yo quiero, pues puedo hacer las pruebas que a mí me interesan. Más adelante veremos cómo efectivamente, pues puedo mandar información JSON a través también del curl. A mí me parece que esto es más cómodo porque el curl viene preinstalado en todos los sistemas operativos Linux. Otra cosa, si os acordáis de la API de Pokémon, lo vuelvo a poner, API. Fijaos, en la API de Pokémon decíamos que una buena práctica es que tenía la ruta, incluía la palabra API y luego la versión. Bueno, nosotros no vamos a incluir la versión. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues sería muy sencillo ahora, porque lo único que tendríamos que hacer sería aquí indicar API y con eso ahora nuestras URLs van a ser, por ejemplo, barra API barra nota 34. En el siguiente vídeo sí nos meteremos un poquito más en funcionalidad. Ahora mismo solamente me interesaba que entendiéramos, cómo funciona un enrutador y cómo crear nuestras propias rutas para gestionarlas de una manera clara y sencilla. Fijaos que igual que hemos hecho aquí, notas routes, luego tendremos que crear también nuestros usuarios routes, es decir, las rutas de los usuarios, pero la tendremos en un fichero aparte. Para mí esa es la manera más cómoda de ir organizando los ficheros de nuestro proyecto. Así que pues yo lo dejo aquí. Hasta luego. Dale. Adiós.